Parrillas, anafes y hornos GE Profile. Estilo para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gros. Mi nombre es Osvaldo y hoy vamos a cocinar esas grandes piezas de la pastelería que se llaman normalmente tortas, entremets o gâteaux. Y lo que vamos a utilizar hoy como común denominador, tanto en la masa como en el relleno de esta torta, es el chocolate. El chocolate y el cacao, es decir, productos que van a dar por resultado una lujuriosa presentación en esta torta que nosotros vamos a llamar lingote de chocolate. ¿Por qué? Vamos a tener una masa que va a tener el cacao en la composición y que va a quedar de un color muy oscuro que a veces no logramos en forma doméstica obtenerlo, pero con los tips que les vamos a dar vamos a obtener ese buen resultado. Y por otro lado, una crema muy simple de hacer, llena de chocolate, para que entonces la combinación de capas superpuestas de masa y de relleno den por resultado este lingote cuya forma lógicamente ya se la imaginan. Entonces tenemos masa y tenemos relleno. Vamos a comenzar a hacer la masa. Para la masa de este lingote de chocolate vamos a utilizar un batido de huevos y azúcar, que después vamos a incorporarle con cacao y con un montón de otras cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar 6 huevos junto con una cantidad de azúcar a batir. Pero recuerden que cuando nosotros batimos huevos y azúcar y son batidos que llevan una cantidad importante de azúcar, tenemos que hacerlo primero calentando a 40-45 grados la mezcla. Así optimizamos el volumen del batido. Entonces, esto nosotros lo vamos a tener acá hasta que obtengamos más o menos ese calentamiento y después lo pasamos a la máquina para que haga su trabajo y así lo deje batido a punto letra. Vamos, eso es muy rápido si el baño de María está bien caliente, y ahí entonces nos permite tratar de disolver los granitos de azúcar dentro de la humedad del huevo y así lograr un volumen óptimo después del batido. Vamos ya listo a poner en la batidora. Siempre controlamos que obtengamos como un hilo de un almíbar, podríamos decir, y ahí directamente ya esto podemos pasarlo todo a la batidora y así comenzar a batir. Si no, si ustedes lo baten a mano, lógicamente que ayuda muchísimo el hecho de calentarlo para después poder tener mucho mejor sabor. Dejamos ahí batiendo hasta que la preparación esté a punto. Para la crema de chocolate, que la vamos a hacer después, yo necesito tener chocolate fundido. Por lo tanto, voy a aprovechar ese baño de María para fundir el chocolate. Tenemos chocolate cobertura semi amargo, que está perfectamente picado, entonces lo colocamos en un bol, sin ningún otro agregado más que el chocolate, lo disponemos uniformemente dentro de todo el bol, colocamos encima del baño de María y por supuesto retiramos, apagamos el fuego para que eso quede ahí. Y entonces, ¿qué otros ingredientes van a formar parte de esa masa? Tenemos ingredientes secos. Acá tenemos harina y bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio es una sal que se utiliza muchísimo para los panes de miel, para las galletitas de Navidad y demás, porque actúa muchas veces como leudante y también como es una sustancia que va a modificar un poco la acidez de la masa y el pH de la masa. En este caso lo queremos por esa función. ¿Por qué? Porque vamos a querer una torta de chocolate súper oscura. Cuando uno va a Estados Unidos, de Norteamérica, siempre le llama muchísimo la atención el hecho de encontrarse con esas tortas que son realmente oscuras. Es más, hay una torta que le llaman la Devil Food Cake o torta del diablo, porque realmente es así, tan oscura como debe ser la vida en el infierno. A diferencia del Angel Food Cake, que es una torta totalmente nívea y blanca, hecha a partir de claras. Y a veces no logramos nosotros en forma doméstica obtener ese resultado. Pero acá lo vamos a obtener
por una conjunción un poco rara entre el bicarbonato de sodio, unas remolachas ralladas, sí, remolachas las que utilizan para las ensaladas, ralladas crudas, ralladas muy finitas, y si las tienen hervidas también podrían utilizarlas en forma de puré. La cantidad que diga la receta, que la vamos a ver después. Y después tenemos otros ingredientes como agua, crema de leche y manteca, con los cuales vamos a hacer una fase de materia grasa a la cual le vamos a incorporar el cacao. Entonces, entre el cacao, que le da oscuridad, la remolacha, que le da un tono más rojo, más rojizo al cacao, y el bicarbonato, vamos a obtener nosotros realmente una masa de un color así bien oscuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agua, crema de leche y manteca la vamos a calentar en el microondas hasta que se funda la manteca. Agua, crema de leche. El cacao se lo vamos a agregar después, no se lo agregamos ahora al principio. Esto lo llevamos entonces al microondas y ahí yo calculo que con 30 segundos aproximadamente va a estar listo. Vamos a darle 30. La idea es tener una fase que quede así como cremosa, a donde el cacao se pueda transformar en una especie de pasta chocolatosa que después le va a dar mucho mejor sabor. Un detalle, nunca tienen que pasarse de la cantidad de bicarbonato de sodio, porque si no después la torta va a tener sabor a jabón. Sí, sabor a jabón. Se produce una reacción similar a la saponificación dentro de la torta y entonces ustedes van a encontrar un sabor muy desagradable. Por eso lo que dice la receta es lo que van a tener que incorporarle y no más que eso. Bueno, con esto nosotros hemos logrado ablandar la manteca para que se integre bien a la crema y al agua, y el cacao se lo vamos a agregar sobre el final. Acá tenemos el batido que ya está listo. Esto lo vamos a volcar acá y así vamos a unir todos los ingredientes. Tiramos bols, pasamos a un bols mucho más grande. Recuerden que siempre hacemos las uniones de masas en otro recipiente, no en el bols de la batidora. Esto viene acá. Y entonces hacemos lo siguiente. Primero, la remolacha. Vamos a incorporarla acá. El color primitivo del cacao y del chocolate, cuando los conquistadores lo descubrieron en América, era de un color rojizo. Y después muchas veces se puso muy de moda el hecho de volverle a darle un tono rojizo a los bombones o a las tabletas de chocolate y demás, que a veces se produce con una alcalinización justamente de los productos. Acá tenemos ese batido, tenemos los secos. Recién en este momento le tengo que agregar el cacao. ¿Por qué? Porque como están astringentes, si no va a absorber toda la humedad y cuando yo lo quiera incorporar va a estar una pasta y no lo voy a poder unir. Por eso el cacao viene recién en este momento y ya ahí enseguida pasa a formar parte de la masa. Esto lo unimos así como está y en este momento lo tiramos. Esto imagínense que va a deprimir un poco el batido, pero no se hagan problemas. Sino también lo que pueden hacer es pasar parte del batido a la preparación de cacao y ahí unirlo. Y acá ya agrego los secos y entonces este color, que es poco agradable, después en el horno se transforma en una masa muy oscura. Incorporamos la mitad de los secos, unimos con movimiento envolvente y después vamos a trabajarlo como hacemos siempre. Respecto a los moldes, si ustedes van a hacer una torta como es un lingote, van a tener un molde de 30 por 40 centímetros. Si van a trabajar con una torta redonda, como por ejemplo para hacer una Devil's Cake, pueden utilizar 3 tarteras de 20 centímetros o 3 cinturas de 20 centímetros. Entonces, bueno, la masa ya está prácticamente lista, le falta incorporar un poco de harina y ahí estamos. Recuerden el movimiento envolvente, siempre pasamos por los bordes y por el centro. Y ahí vamos a buscar molde, placa de 30 por 40, papel manteca enmantecado en la base, volcamos la masa,
Vamos a extenderla para que llegue bien a todos los bordes y después vamos a llevarla al horno. Lavar un poquitito las manos y directamente tenemos acá. No sé, ahí tiene que quedar así como de 1 centímetro, 1,5 centímetros la preparación para que entonces después tenga realmente presencia dentro de la torta la masa. Horno a 180 grados, como cocinamos todos los biscuits. Y si ustedes hacen esta placa, más o menos el tiempo de cocción será de unos 15 minutos. 12 a 15 minutos la masa más o menos ya va a estar lista. Y así entonces tenemos esa masa. Esa masa después la dejan enfriar para poder cortar y armar la torta. Vamos entonces a ver en qué consiste la crema que va a tener como relleno. Para esa crema de relleno tenemos por un lado chocolate cobertura. Recuerden que el chocolate lo pusimos sobre fuego, sobre baño María, perdón, para lograr fundirlo. Entonces fíjense que este chocolate cobertura, como tiene una cantidad de materia grasa importante, se funde sin tener que agregarle ningún otro producto. Tratamos de unir, quedaban algunos grumitos ahí del chocolate todavía sin fundir, entonces con un poquito más de fuego tranquilamente vamos a tener la crema. Ahí ya tenemos la crema armada. ¿Qué le vamos a agregar acá? Le vamos a agregar manteca o mantequilla, que está a temperatura ambiente, entonces eso va a ser más fluida la preparación. Le vamos a agregar leche condensada, la leche condensada que se compra generalmente en latas, todos la conocen, no la evaporada, sino la condensada. La diferencia entre una y otra es justamente la cantidad de azúcar que tiene. En el caso de la leche evaporada no tiene azúcar agregada, es solo el azúcar de la leche que está concentrada por evaporación. En cambio, en la leche condensada nosotros tenemos un 40% prácticamente de azúcar. Y por último, le vamos a agregar un licor de chocolate, o si quieren le pueden agregar algún rum o algún coñac o demás. Agregamos el licor y después lo que vamos a hacer es, vamos a pasar el mixer por esta preparación para que entonces quede más unida la misma. Entonces vamos a darle un poco de fuerza con el mixer como para unir toda la crema y así poder rellenar después la torta. El chocolate forma parte en general de los clásicos de todos los países, ¿no? Porque siempre es un sabor que tiene que ver con el armado de tortas, de flanes, de galletitas y demás. Hay países donde se consume muchísimo chocolate, como Suiza o como Inglaterra, porque desde años que forma parte de las tradiciones y de las costumbres, ¿no es cierto?, el hecho de consumirlo. Para mí uno de las ciudades que noto con mayor cantidad de chocolaterías, creo, por metro cuadrado, es Bruselas, en la capital de Bélgica. Es increíble la cantidad de chocolaterías que uno encuentra a cada paso de un tour. Y hay una plaza, se llama la Plaza de Grand Sablon, que debe tener 3 o 4 pastelerías y chocolaterías solamente alrededor de esa plaza. Dentro de ellas está una de las más conocidas, es Vitamer, que es un proveedor justamente de la corte de Bélgica, que hace chocolates y hace uno de los hojaldres y la viennoiserie más rica de toda Bélgica. Ahí está el famoso Pierre Marcolini, que es un chocolatero que ahora se ha expandido, pero el negocio de Bruselas es muy lindo. Y el negocio es toda una esquina que es de color chocolate, es decir, es como un gran cubo de chocolate y uno entra a través de una cortina pesada negra y parece como que estuviese dentro de un lingote prácticamente oscuro. Y imagínense el aroma, todos los bombones y todo, hacen como una mise en scène ideal para ir a comprar chocolate. Acá tenemos entonces la crema de chocolate, leche condensada y manteca. Yo ya tengo una masa lista y horneada. Y tenemos el molde para el lingote. El molde de lingote es muy simple, es un molde de esos de terrina. Este en este caso es desmontable, pero podría ser cualquier otro. Vamos a
cortar entonces las tiras de masa. Si ustedes quieren preparar algún almíbar, lo pueden hacer, pero si no, la masa es lo suficientemente húmeda como para que ustedes la puedan ver. Les voy a dejar la masa para que vean el color tan oscuro que tiene, que realmente es increíble. Yo creo que este es el tamaño más o menos. Sí, ahí estamos. Entonces cortamos ahí. Cortamos acá. Y cortamos un tercero. Son 3 capas de masa las que vamos a utilizar. Vamos acá. Ven, es muy oscuro. Realmente en algunos países venden las preparaciones para hacer brownies y demás y realmente tienen este color y uno dice, ¿cómo lo podría lograr en mi casa sin tener que comprar los polvos o las premezclas? Y bueno, se logran justamente a partir de una buena receta. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos la crema que vamos a pasar en la superficie de 2 de estos pedazos de masa y después vamos a montarlo. Recuerden que siempre les digo, cuando montan tortas que están armadas así como un sándwich, nunca tienen que armar los pisos uno sobre otro, sino los tienen que armar en la base de lo que estén haciendo y recién después ir al montaje. Para el montaje, entonces, vamos a sacar uno de ellos, colocamos en la base. Si no quiere entrar, lo hacen entrar. Como ahí. Colocamos el segundo. Y el último lo invertimos y lo colocamos al revés. ¿Qué es lo que hacemos con todo el relleno que nos sobra? Justamente va a ser después cubrir las paredes y cubrir la superficie. Esto ahora lo tienen que enfriar más o menos en 1 hora. Va a estar frío y entonces así lo pueden perfectamente trabajar. Si no lo van a consumir en el día, imagínense que con la cantidad de materia grasa y de chocolate que tiene, lo pueden perfectamente conservar en freezer hasta 2 meses y después sacarlo con suficientemente tiempo de la heladera. Y como todo es bastante untuoso dentro de esta preparación, lo que vamos a tratar es de lograr un efecto crocante a partir de almendras y azúcar. Por eso, lo que vamos a hacer es, ustedes vieron, yo puse a calentar una cacerolita acá de cobre. Ven que no está revestida al interior de acero inoxidable, sino que es directamente el cobre mismo. Y vamos a ir colocando azúcar sobre el cobre y vamos a esperar que esto caramelice. Y una vez que caramelice, yo lo que tengo son almendras fileteadas que le voy a agregar para formar justamente un caramelo de almendras, que después picado va a formar parte de la cubierta de la torta. También podría ir en el interior, pero a veces uno quiere cortar los lingotes perfectos en rodajas perfectas y justamente todos estos crocantes molestan mucho. Y si están picados ya pasan a ser húmedos y entonces ya tampoco me sirve demasiado. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más rápido acá. Muchas veces la nougatine, que es una preparación muy clásica francesa, se hace a partir de las almendras y de un caramelo. Y después se extiende, se amasa, muchas veces con un palo de amasar se la nivela, se la pone uniforme y después a partir de ahí nosotros podemos construir cilindros o tapas o círculos y así trabajar. Las almendras es conveniente, si ustedes las hacen enteras, hacer almendras que no tengan la piel. Entonces las pelan con agua caliente, le sacan la piel con un trapo o con un repasador y recién ahí entonces las van a poner dentro del caramelo. Y si son almendras fileteadas como estas, lo que conviene siempre es tenerlas, por supuesto, calientes, es decir, las pasan un poco por el microondas o las dejan a temperatura ambiente siempre que no sea un día de 3 grados en el exterior, ¿no es cierto? Entonces la fruta cuando entra dentro del caramelo ya va a tener, por supuesto, una cierta temperatura y no va a ser un shock tal que el caramelo formado se quede
prendido a esas frutas. Por eso, de esta manera ustedes pueden caramelizar almendras, avellanas, pueden caramelizar distintos tipos de nueces. Acá fundió el azúcar. Vamos a dejar que tome un poquitito más de color y ya puedo incorporar las avellanas. Mucho cuidado con el azúcar a esta temperatura, porque estamos hablando de un azúcar que debe estar en los 150 grados. Entonces las quemaduras, imagínense lo que pueden llegar a provocar sobre la piel humana. Una vez que estamos ahí, colocamos las almendras, las bañamos con todo este almíbar, las impregnamos muy bien y las vamos a volcar enseguida, porque imagínense que a esta temperatura las almendras toman color muy rápido, no se quemen. Las volcamos sobre alguna superficie enmantecada o alguna superficie como estas, que es un tapiz antiadherente, y esto después picado es lo que nosotros vamos a usar para decorar la superficie del lingote. Entonces, recuerden, tenemos por un lado ese lingote armado con la masa de cacao y remolacha, la crema que unió todas las capas y el resto que lo vamos a utilizar para los bordes. Y arriba le vamos a colocar este praliné de almendras fileteadas. Estamos listos para ir entonces al paso a paso de este lingote de chocolate. Lingote de chocolate. Para la masa oscura, mezclar 6 huevos con 250 gramos de azúcar y calentar a 40-45 grados. Batir hasta llegar a punto letra. Tamizar 200 gramos de harina con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Calentar 80 gramos de manteca con 50 centímetros cúbicos de agua y 50 gramos de crema de leche. Unir 80 gramos de cacao amargo y formar una pasta. Retirar el batido y unirle 50 gramos de remolacha rallada. Agregar la pasta de chocolate y finalmente la harina. Colocar la masa en una placa de 30 por 40 centímetros. Hornear a 180 grados por 15 minutos. Para la crema de relleno, fundir 500 gramos de chocolate cobertura semiamargo. Agregar 300 gramos de leche condensada, 50 gramos de manteca y 50 centímetros cúbicos de licor de chocolate. Trabajar la preparación con el mixer hasta homogeneizar. Para el armado, unir rectángulos de masa con la crema. Montar y recubrir totalmente con el resto de la crema de chocolate. Fundir 100 gramos de azúcar en una cacerola de cobre. Incorporarle 50 gramos de almendras fileteadas y remover hasta que queden doradas. Volcar la preparación caliente sobre un tapiz de siliconas. Enfriar. Con el resto de la crema de chocolate cubrimos los bordes y la superficie del lingote. Después lo cortamos y tenemos el praliné de almendras. Vamos a colocarle en la superficie un decorado de chocolate templado, como hacemos siempre. Ustedes pueden observar la masa, el color oscuro que tiene justamente esa conjunción de elementos que tenían, y vamos a terminarlo con unos toques de dorado a partir de este aerosol. Es comestible, solamente para darle una presentación final. Así que bueno, si van a Bruselas, visiten la Plaza di Gran Sablon, y si quieren recorrer el mundo a través de los alimentos, nos siguen viendo por aquí. Será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.